Hola, hola, buenos días con todas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro miércoles más. Por ahí veo caritas que no veía hace tiempo. Bienvenidas. Hola, Sofi. Qué bueno verte. Se escucha bien, ¿verdad? Sí se escucha. Súper. Ok. Bien. No sé si hay alguien nuevo. Me gustaría saber si hay alguien nuevo como para explicar un poquito lo que hacemos. Antes de empezar, me pueden avisar por el chat, por levantando la manito, pero me parece que no. Ok. Jacqueline, hola, sí, ahí vemos. Ok, entonces, lo que hacemos los días miércoles en los talleres es juntarnos para leer juntas la palabra y meditar juntas en la palabra. Lo hacemos a través de un método que yo fui creando a lo largo del tiempo y nos permite poder ir paso a paso, poder profundizar. Primero lo hacemos solas, después lo hacemos juntas y después tenemos un tiempo solas con el Señor. Y que lo que nos permite es poder entrar al texto de una manera que nos permita reflexionar sobre él y pensar por qué el Señor dejó escritas estas palabras en su palabra. Em, Creo que la meditación es la disciplina espiritual que se ha perdido y por eso insisto tanto y me dedico todas las semanas a dar ese taller porque creo que el pueblo de Dios necesita regresar a ella, a una lectura profunda, a una lectura reflexiva, a una lectura en el que nuestro corazón salga como calientito, ¿no? Esa es la idea. Y queremos acostumbrarnos a ser hijas de Dios que pasan un tiempo cercano, íntimo con su Señor. Entonces, lo que hacemos en este taller es desarrollar, digamos, ese músculo espiritual para que luego ustedes puedan aplicarlo el resto de la semana. Bien, entonces, para empezar, ¿a quién le gustaría orar para abrir este tiempo juntas? Sofi, perfecto. Vale, Sofi. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor, que nos regalas. Su nueva misericordia se ha renovado, Señor. Tu fidelidad es viva, Señor, porque hoy estamos aquí, un grupo de tus hijas, para anhelar, Señor, acercarnos a ti con corazones contritos y humillados, Señor. Saca, Señor, todo lo que sea necesario para poder tener una comunión buena contigo, Señor, que nuestros corazones ardan, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no queremos orar, por las veces que no queremos abrir tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener pasión por Cristo y por tu palabra. Dirige este tiempo, Señor, y sea añadiendo a las hermanas que tengan que juntarse para poder seguir meditando juntas y creciendo en el conocimiento de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ok. Hoy día vamos a terminar con el capítulo 9. Creo que hemos tenido 4 miércoles en el capítulo 9. Hoy ya lo terminamos. Estamos haciendo, para las que se conectan por primera vez, estamos haciendo el Evangelio de Marcos desde inicios de año, sin ningún apuro, como cada miércoles seleccionamos una porción y vamos trabajando sobre ella. Hoy día la terminamos, vamos a leer del versículo 38 al versículo 50 y necesito 2 personas que quieran hacer la lectura. La primera en una versión literal, como lo es la Reina Valera del 60 o la Biblia de las Américas, y la segunda en una versión más dinámica, como lo es la nueva versión internacional. Entonces, ¿alguna quisiera hacer una de estas 2 lecturas? Yo puedo hacer la dinámica. Yo puedo hacer la de las Súper, perfecto. André, qué lindo verte. Perfecto. André, entonces tú vas primero. Ujú. Súper, ok. Lore, te iba a pedir que te encargues del texto. Estás sin cámara, no sé si puedes hablar. Sí, ningún problema. Súper, entonces tú te encargas del texto. Dale, André, cuando quieras. Juan le dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguían. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga
un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueven un asno y lo hubiera echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtale. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Gracias, André. Paulita, cuando Gracias. quieras. Díaz. ¿Podría leer en cualquier versión dinámica o es específicamente la nueva versión internacional? Si es mejor, si tienes internacional, en la internacional, sí, por favor. Perfecto, mucho gusto. Dice así: Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, más que para que puedan vivir en paz unos con otros. Gracias. Lore. Ok. Hay dos porciones que me gustan y me quedé con la duda. Era la del 39 al 40 o bien el versículo 49 y 50, que yo creo que me voy a quedar con ese 49 y 50. O no sé si... Sí, lo que estoy pensando es si el 49 y el 50 van juntos, porque creo que el 49 va unido a los anteriores. Lo que pasa es que por lo menos acá dice, porque todos serán salados con fuego. Y luego dice, la sal es buena. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Entonces, por eso tomé el 49, porque el 49 está hablando de que todos seremos salados con fuego. Sí, pero no estoy segura si ese todos se refiere a todos los que van al infierno. Es que también puede Esa es tener mi el duda. sentido de que nuestras obras también van a pasar por fuego a los creyentes, Mm, sí, pero también a los impíos van a ir al fuego del infierno. En sí, es que el contexto del inglés, texto me da la en impresión. inglés, en el mensaje dice que, bueno, esa versión dice el mensaje, que todos pasarán por un proceso de refinación tarde o temprano. Ujú. Ok, tomemos desde el 49 entonces. Entonces 49 y 50 serían los textos de hoy. Para las nuevas,
Lo que vamos a hacer ahora mismo es copiar el texto tal cual lo tienen en sus Biblias, en un cuaderno. Entonces lo van a transcribir. No van a cambiarle nada al texto, solamente lo van a copiar. Marcos 9, 49 y 50. Ok, perdón que me demoré, pero no quería compartir el iPad. Bien, entonces, habiendo transcrito el texto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quién quiere compartirlo? Separar el texto desglosadamente. Ujú. El desglose depende del texto, no cortar la intención que tiene el texto, es decir, que podamos poner los detalles que hay en el texto de forma separada. Ujú. Ok, gracias Karen. Lo que vamos a hacer es dejar de ver el texto como un bloque, como lo tenemos ahora, y vamos a separarlo por ideas, por las mismas ideas del texto. No vamos a cambiar el texto, no vamos a modificarlo, solamente vamos a dejar de verlo como un bloque, como un párrafo, y lo vamos a desglosar de tal forma que, como decía Karen, vamos a poder observar algunos detalles. Cada texto es muy distinto. Si ustedes han estado ya en varios talleres, se han dado cuenta que eh, como que cada texto te dice, te va guiando. Entonces, si tú tienes menos de 3 talleres o 3 talleres, puedes hacerlo conmigo, puedes verlo. Yo al final voy a explicar cómo lo hice y por qué lo hice así. Pero si tienes más de 3 talleres, siempre las animo a hacerlo ya ustedes mismas, a practicar el desglose porque creo que es una herramienta buena para el tiempo devocional personal, que les permite poder mirar detalles que normalmente no mirarían si solamente se fijan en el bloque de texto como lo tenemos en este momento. Entonces yo voy a pasar a desglosarlo y pueden, si son nuevas, pueden verlo conmigo, si son, tienen ya tiempo, las animo a hacerlo ustedes mismas y luego comparar lo que hicimos.
Salud. Perdón. Sí, ojo que las versiones pueden variar. Yo estoy trabajando la NBLA, lo voy a poner. Mm, A ver, funciona esto. Bueno, pero el texto yo lo estoy trabajando en NBLA. Me parece que en Reina Valera es que está distinto. Sí, en Reina Valera está distinto. Entonces, ustedes pueden decidir qué versión trabajar y está bien, no pasa nada. Siempre que sea una traducción fiel de las escrituras, no pasa nada. Majo, ¿tú consideras que la LBLA es una buena traducción? Sí, sí, es Biblia de las Américas. Lo que pasa es que está en un español, Ah, ¿sí? La diferencia entre la LBLA, o sea, la LBLA se parece más a la Reina Valera en el Creo tipo de que te escritura. trabaste bajito. Ay, ¿en serio? no, no, está. ¿Estoy bien? Sí, sí, se escucha claro y se ve claro. Eh, la Biblia de las Américas tiene una traducción más, es una traducción literal, o sea, se traduce palabra por palabra, pero es un poco, la traducción, digamos, la investigación de la traducción es más moderna que la Biblia, que la Reina Valera. Cuando digo moderna no quiere decir como que se inventaron, sino que em, es la investigación del idioma original, como que hay nuevos hallazgos en la interpretación del idioma original. Esa es la Biblia de las Américas. Por eso se entiende que la Biblia de las Américas puede ser inclusive más fiel al original que la Reina Valera. Y la nueva Biblia de las Américas tiene un español latinizado, o sea, es nuestro español. Por eso se entiende que es como la Biblia en nuestro idioma, a diferencia de la Reina Valera. Lo que pasa es que muchos han crecido con la Reina Valera y entonces no conciben la idea de como de cambiarla porque ese es como el idioma con el que crecieron, es su idioma bíblico, ¿no? Y está bien. Em, yo siempre sugiero, no, por eso trabajamos siempre con dos versiones, porque el el texto que es em, inerrante e infalible es el manuscrito original, no las traducciones que tenemos. Las traducciones que tenemos no son inerrantes y no son infalibles, por eso ustedes van a encontrar dos versiones distintas y entonces cuál tiene la razón. Y por eso necesitamos aprender a trabajar con más de una versión, para aprender a ver, ok, qué podría ser, qué es lo que está diciendo el texto. Y nos hemos encontrado a veces que la Reina Valera, que la Biblia de las Américas dice algo, cuando nos vamos al griego dice otra cosa, y entonces preferimos confiar en el griego que en la Biblia de las Américas. Entonces, cosas así nos ha pasado, o sea, nos ha pasado. ¿Por qué ella no menciona la nueva traducción viviente, la NTV, que personalmente a mí me gusta a veces leerla? Porque al ser una traducción dinámica, no es una traducción por palabras, sino por ideas, a veces siento que interpreta demasiado. Entonces, como que como diría yo, se la fuma y se va. Le pone palabras al texto. Y entonces, para el taller, prefiero no usarla y por eso nos estamos quedando en este último tiempo solo con la nueva versión internacional, que también interpreta conceptos e ideas y no palabras, como la Reina Valera o la Biblia de las Américas, pero creo que dentro de todo es un poquito más
fiel al texto. Pero personalmente yo sí uso la NTV, solamente que soy muy cuidadosa, pero prefiero no enseñar con la NTV, sino ya es un tema más personal, ¿sí se entiende? Eso en cuanto a la diferencia de, em, de traducciones. Ok, entonces, vamos a lo siguiente. Lo que vamos a hacer, no las voy a poner a dibujar sal, porque va a estar difícil. Yo cuando ya acabé, me dice. Eso. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a parafrasear. El parafraseo es decir lo mismo con otras palabras. No se compliquen, no se pongan a buscar como el sinónimo de sal y me pongan como el término químico, no sé cuál es, Na, no sé, no se Sodio. inventen. Simplemente pongan sal, ¿ok? A menos que tengan otra palabra que quieran usar, pero lo que voy es, tampoco se trata como de ser cada palabra la vamos a parafrasear. La idea es que uno parafrasee el concepto, la idea. Yo sé que a veces es difícil, sobre todo si es primera vez que hacen paráfrasis, da un poco de temor como decir algo que la Biblia no dice. Ustedes no están haciendo una traducción eh, final de una Biblia que se va a vender, así que relájense, háganlo tranquilas. Ayuda para las primeras veces a hacer palabra por palabra antes de mandarse a hacer, digamos, el concepto. Yo voy a hacer una paráfrasis también, ustedes pueden verla, pero realmente yo las animo a todas, nuevas, antiguas, a que hagan su propia paráfrasis. Se tomen el tiempo de pensar. Mi sugerencia siempre es hacer dos paráfrasis, pero yo he visto en talleres en vivo que, cosa que no puedo ver acá en el virtual, que cuesta mucho, para algunas personas les cuesta mucho hacer paráfrasis y hay muchas razones para eso, pero una de ellas es porque hay gente que es más hábil con las letras y otras que son más hábiles con los números, y eso es normal, porque el Señor nos hizo distintos. Si te cuesta mucho hacer paráfrasis, mi sugerencia es una paráfrasis, pero hazla bien, dedícale el tiempo. No, no te mates, no te estreses, porque Majo ha dicho dos y entonces tengo que hacer dos y no hice dos. No se estresen. Haz una nomás y está bien. Entonces, hacer una paráfrasis es decir lo mismo con otras palabras, no es hacer una interpretación del texto, no es hacer una reflexión del texto, no es hacer un resumen del texto. Es decir lo mismo con otras palabras, que es de hecho lo que hace la NTV. O en inglés, si conocen The Message, hace exactamente, de hecho, The Message es conocida por ser no una traducción, sino una paráfrasis. Ok, entonces pueden empezar.
Mientras que están terminando con la paráfrasis, solamente les quiero comentar algo que estoy leyendo sobre el contexto del uso de la sal en la época. Y lo que dice es que la sal ayudaba a los incendios que hacían sobre basura, por ejemplo. Cuando incendiaban basura, la sal ayudaba a que no se terminara de descomponer la materia. Entonces, si bien el fuego tiene un efecto purificador, la sal tiene un efecto como de preservación de la misma, digamos, de que no se termine de descomponer todo em, el material como orgánico, por así decirlo, como que hay algo que preserva durante el fuego, la sal, cuando se quema. Entonces es interesante porque nos da contexto para el versículo 29. Para el 39, para el Para el 49, 49, perdón. que no encajaba. Exactamente. Lo que hace la sal es preserva durante el fuego. O sea, ¿se refiere como alimentos? Claro, es que me está dando el contexto de la época, porque la sal Claro. en esa época no es como nuestra sal hoy, era una sal que había que purificarla para poder utilizarla. Si no se purificaba esa Ah, sal, se volvía inútil, no era salada, o sea, había que botarla, por porque no. eso habla de que si Ajá, por pierde eso su Jesús sazón, habla. con que... Ujú. Majo, pero Yes. incluso digamos, si obviamente si no es como la sal que nosotros tenemos, ¿verdad? Que pasa por un refinamiento y procesos químicos brutos, ¿verdad? Yo pensaría también que independientemente con la comida, que es con que más la asociamos, pienso que así como lo ponías, que con el tema del fuego, yo creo que con cualquier cosa que usted ponga y la proteja con sal, la sal la va a proteger de altas temperaturas, no se va a consumir, ¿verdad? Como que hace una capa protectora de lo que sea. Entonces, si yo me pongo, si me echo sal, como Ujú, una babosa, la babosa se deshace. Mientras que yo me echo sal, digamos, lo que hace la palabra, me preserva de este mundo, ¿verdad? No sé si estoy ujú. Sí, volando. ya llegamos, Paulita. Sí, por si acaso, si quieren, es este libro acá, se llama Hard Sayings of the Bible y no habla de todos los versículos, pero los versículos como más difíciles de entender se encuentran acá y tienen como una explicación. En algún momento puedes sacarle una fotito y nos la mandas al grupo de WhatsApp. Sí, claro. Lo voy a hacer una vez porque me voy a olvidar. Muchas gracias. Entonces, vamos a lo siguiente, que sería ya empezar a pensar juntas en el texto. Entonces, lo que vamos a hacer primero, yo voy a borrar esto para poder tener espacio, pero lo que vamos a hacer primero es observar qué verdades nos está diciendo el texto. Ahorita no vamos a interpretar, no vamos a sacar conclusiones para nuestra vida, nada de eso. Solamente quiero que veamos qué verdades nos está diciendo el texto. Y eso debería de ser como una práctica que deberíamos de asumir para nuestra propia vida devocional. Nunca ir al texto y de frente buscar aplicarlo para nosotras, sino siempre mirar el texto, que ¿qué me está diciendo? ¿Qué verdades estoy viendo en el texto que está diciendo en este caso el Señor, que encuentro antes de pasar a la interpretación, antes de pasar a la aplicación para mi vida personal? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué cosa está diciendo el Señor? Ok, bueno, abro micrófono y, y las que quieran pueden hablar. Yo creo que hace una alusión al tema de totalidad, o sea, de que tanto creyentes como impíos serán salados, o sea, con fuego. O sea, todos, dice, todos serán salados con fuego. Y luego dice al final, tengan sal en ustedes. Y eso ya se refiere a los creyentes porque habla de la paz. Dice, y estén en paz. Y el único que nos permite estar en paz es Cristo con, con la cruz y su sacrificio. Entonces,
creo que al principio hace como en general, como tanto impíos como creyentes serán salados. Y habla que esta sal es buena. Entonces, dice como que la sal, si pierde su propósito, es insípida y no se puede recuperar. Y nos llama a esta sal a tener la sal con ese buen sabor, con la sal buena en nosotros, y dice, estén en paz los unos con los otros. Pero si no tenemos nuestra paz con Dios, no vamos a poder estar en paz horizontalmente, sino nuestra paz vertical nos va a dar la paz horizontal. Gracias, Sofi. Voy a hacer una acotación. Yo sé que es bien difícil no hacer aplicaciones. Es lo primero que hacemos, como por la naturaleza propia, es lo primero que hacemos. Pero yo quiero animarlas a no saltar directamente al nosotros. Ahorita quiero que veamos el texto. Imagínense, sepárense ustedes del texto y vean el texto. ¿Qué cosas está diciendo Jesús en el texto? Ahorita no la traigan a su vida. Ya vamos a llegar a eso. No la traigan a su vida. Quédense en el texto. ¿Qué nos está diciendo el Señor en el texto? ¿Qué verdades están observando? Majo, a mí, digamos, lo que veo así a ojo de pájaro es el justo juicio de Dios, quizás, Ujú, para todos. Eso es lo que saco, digamos, de eso. Hola, Majo. Bueno, no sé, pero también al principio es que los discípulos le llegan a poner como queja de, hey, vimos a alguien sacando demonios que no es de nuestro grupo. Y creo que el Señor está como diciendo, al final lo que hará ver quién es nuestro, quién no, son las pruebas, porque al final todos vamos a ser probados. Siento como que el Señor les está, mm, no sé, pero lo siento como unido a eso, o sea, al final es como todos seremos probados y ahí veremos quién es quién. ujú, ujú. Gracias, Gaby. Mira, ¿Qué más? Yo Buenos veo que la días. palabra sal aparece 4 veces. Entonces el texto me está mostrando que me quiere hablar algo referente a la sal. ¿Para qué sirve la sal? ¿Por qué es útil la sal? Y me está llevando a que yo mire para qué sirve este producto y lo que representa este producto. O sea que yo veo que una de las palabras más importantes o que quiere sobresalir allí es la palabra sal. Ujú. Es una buena observación. No sé quién la dijo porque no me lo muestra Zoom, pero gracias. Esa es una muy buena observación. Ahorita lo que queremos es observar el texto. Sí, sí, lo que dijo Gaby también aporta mucho porque es el contexto sobre el cual el texto está escrito y es algo que no podemos dejar de hacer, aislar el texto y solamente mirarlo, sino ver dónde se escribió, en qué parte de la narrativa se escribió. Ok, ¿qué más? ¿Qué más vemos en el texto? Yo me imagino como discípula, si a mí Jesús me estuviera diciendo esto, yo creo que quedaría mirándolo así como me está hablando en chino mandarín, después de que estábamos planteando de que alguien estaba haciendo cosas en el nombre de Jesús y que Él les explica esto de la sal. Trato de pensar de estos hombres eh, de diversos contextos. El que hablara de sal, creo que sería como, me está hablando de preservar algo en buen estado. Y en Ujú, este preservar es como, ¿qué nos quiere decir? ¿Que preservemos qué? ¿Que, que cuidemos qué? Y en ese preservar podría ser que preservemos la paz unos con otros, que no nos preocupemos de lo que hacen los otros. Creo que si lo miraran ahí, yo creo que por lo menos pensaría eso, sin querer darle hoy en día el contexto, sino que en ese minuto sería como esa mi apreciación. ujú. Gracias, Creo Lore. que Ojo la que palabra Marcos, paz, perdón, pero voy a hacer solamente una acotación. Marcos está haciendo un
súper mega resumen del Sermón del Monte. Eso también es importante, Mm, porque parece como demasiada información y como que no tiene mucho así sentido, pero si ustedes ven, este es un mega micro resumen de lo que es el Sermón del Monte, solamente para que tengan como un texto paralelo en referencia que hay más que esto que dijo Jesús, solamente que Marcos solamente guardó esta parte. Yo puedo observar de que en la parte que dice si se vuelve insípida, significa que la sal podría cambiar de sabor en algún momento. ¿Y con qué la sazonarán? Está refiriéndose que a nosotros mismos podemos hacer perder ese sabor de la sal, porque si se volviera insípida, creo que hace referencia a eso que podría cambiar el sabor. Ujú. Claro, yo porque creo que en también el... nos recuerda, perdón, Dale, Gaby, lo voy a o apuntar. sea, esto que tú decías me recuerda a Mateo, donde dice que somos la sal y la luz del mundo. O sea, el Señor utiliza la sal sobre el sabor y creo que es como, yo me acuerdo que cuando a mí me explicaron esto de Mateo, mi papá decía que la sal se ocupaba para darle sabor a los alimentos, pero que cuando perdía sabor se echaba a la calle para que la gente no se resbalara en los tiempos como de nieve o de que se amanecía con escarcha. Mm. Entonces siento que como que en esta parte la sal al principio es un protector, como tú contabas, del fuego, porque todos vamos a pasar por pruebas. Y les está hablando a los discípulos que en un par de años van a ser asesinados, perseguidos. O sea, todo aquel que hable de Jesús, porque de ahí venimos, es como le están poniendo queja de alguien está haciendo algo en tu nombre. Sí, déjalo, o sea, ese es el plan. Pero en el futuro todos van a ser pasados por fuego y la sal, que en este caso me imagino yo que puede ser la fe o tu cristianismo, va a ser lo que te va a mantener en medio de la prueba. Y también siento que utiliza la sal como un símbolo o como una cosa de personalidad, o sea, de identidad, esa es la palabra. O sea, ser salados, tener sabor, es la identificación del cristiano, porque es distinto. Entonces no debe, o lo que creo que el Señor quiere decir, no debe perder su carácter en medio de la prueba. Y al final me encanta porque dice, ¿cómo le puede volver a dar sabor? Y él apela a la comunidad, que no falte la sal entre ustedes, habla en plural, para que puedan vivir en paz unos con otros. O sea, al final no es nosotros somos, ustedes eran, que es un poquito lo que Pablo habla en las epístolas, es somos. Es la identidad de tener sabor entre cristianos y si uno está perdiendo el sabor, sálenlo o algo así. Mm. Sí, creo que tiene mucha relación el que tengan sal y que estén en paz. Creo que hay mucha relación en eso, en este verso. Y estén en paz los unos con los otros. Siempre podría ser como lo dice ella. Es importante tener la sal para mantener la paz. Majo, un poco volviendo a lo que decía a Lore, que no tenía, digamos, como un poco, si lo leyera así, no tendría un poco de significado, ¿verdad? ¿Qué es lo que me están hablando? La reina, yo sé que usted, digamos, la versión que tienes no lo dice, pero la versión de la Reina Valera dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces, ahí ya menciona el sacrificio. Y si vamos a Levítico, en donde dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces,
Jesús siempre, cada vez que toca algo, siempre lo relaciona con, ¿cómo se llama? El Antiguo Testamento para que ellos sepan que, de dónde vienen las cosas, o sea, que se mantenían. Entonces yo creo que va un poco, nada más era como para contextualizarlo, de que no era como tan sacado eh, de, de, de la sal, de dónde salía. Obviamente en aquella época sabían para qué servía la sal, ¿verdad? Y yo Del creo que contexto de las tradiciones de tú ellos. lo hiciste un poco también de qué significa eso. Ujú. Gracias, Rosy. Bueno, veo aquí a Jesús, no sé, es como tratando también de hacernos ver la utilidad y como el enfocar nuevamente los ojos en el lugar correcto, porque cuando dice que cada uno será probado con fuego y explica que la sal es buena para condimentar y todo eso, pienso en el hecho de que si luego nos compara a nosotros con ser sal entre nosotros mismos, es como ser útil. Y viendo como el mismo contexto de que siento que estaba muy marcado lo de grupos. Yo soy de este grupo, aquel es de este grupo, entonces no hago lo que hace el otro grupo. Y la forma en cómo viene y le responde Jesús y le empieza a poner los ejemplos de si tu mano, tu pie y esas cosas es como, o si aquel dice algo y aquel no dice, no sé, me lleva a pensar en eso, o sea, Jesús como hablando de lo que es realmente útil. Es útil que yo simplemente me preocupe por eso, o que es útil, pero al reino. O sea, veo a un Jesús tratando de agarrar a los discípulos nuevamente y o sea, tratar de traer sus ojos a lo realmente importante, que es el reino, que es lo que él está tratando de enseñar, y enseñarles lo que es útil y que ellos mismos son útiles y deben ser útiles para el otro también, pero no nada más de tu grupo, sino que es como el reino se extiende. Entonces, y las escucho y no sé, me vino como ese pensamiento de, claro, tiene sentido, ¿no? Pero más allá de una cosa y otra, me queda eso en la cabeza, como literalmente me imagino a Jesús tratando de, chicos, miren, sus ojos acá, esto es lo importante, esto es lo útil, y te pongo este ejemplo para que tú lo imagines, y bueno, así quiero que seas tú, una sal, algo útil que condimento, o sea, cómo ustedes pueden ser así con otras personas, con tus cercanos, algo así. Ujú. Gracias, Karen. Majo, yo Sí. creo que fuego podría referirse a purificación, a juicio divino. Por Ujú, ejemplo, Malaquías o Isaías hablan ujú, por ejemplo, Isaías del carbón, del cómo purificó con un carbón encendido para que pudiera hablar con Dios. Entonces, podría referirse al fuego como en ese sentido, ¿no? Que vamos a tener que pasar por fuego, sí o sí, o sea, y dice todos, entonces dice todos serán salados con fuego, todos serán salados con fuego. ujú. Sí, es una referencia tanto a la purificación, pero también a la misma prueba, que al final la prueba nos purifica. Pero también me encanta porque dice serán salados con Ujú. fuego, o sea, nos añadirá sabor la prueba. Es una frase tan extraña, tan Ujú. gramaticalmente extraña. Oye, Sí. sí, hace sentido Ujú. porque en un rato cuando más explicaba el contexto de que no era cualquier sal, o sea, era una sal que era purificada para, también da más sentido como el hecho, como dices, de seremos salados con fuego, o sea, la prueba me sala, la prueba me hace útil, me prepara para algo bueno, para algo mejor que definitivamente es el mismo reino, pero oye, sí, esa frase le hace como más sentido.
pero también podríamos decir como que la sal nos va a sostener, a preservar para que la prueba no nos rebase, digamos, podría ser. Exacto. Preservar es la palabra, ¿no? La sal preserva. Sí. Ujú. Ahora, tengan en cuenta que Jesús dice que la sal se puede volver insípida y por eso creo que el llamado, y por eso hacía como esta línea acá, como si fuera algo opuesto. Él nos llama como a tener sal. No nos dice que automáticamente la sal está en nosotros, sino habla como de una intención de sean conscientes, tengan sal. De hecho, el texto de Mateo dice sean sal. O sea, hay una intencionalidad de nuestra parte de preocuparnos por no caer acá, sino ser esto, porque si somos esto, entonces esto es como que se da de forma natural, ¿verdad? Y hace este contraste, esto hace un contraste con la primera línea del texto que leímos, el versículo 38, cuando Juan se está quejando de que hay alguien más. Jesús termina el último versículo diciendo, vivan en paz los unos con los otros. Y es como un contraste a la objeción de Juan, de estos no son de los nuestros, ¿no? De que están haciendo algo que nosotros debemos hacer, no ellos. Pero, digamos, lo que está entre medio es tengan sal, sean sal, y tengan cuidado de no ser esto, de no perder, porque la sal en esa época no era refinada como la nuestra, sino se tenía que sacar como de muchos, qué sé yo, elementos químicos. Entonces acá la posibilidad de que sea insípida era mucho más alta que la que nosotros tenemos hoy. Podía perder su efectividad mucho más rápido. Entonces para ellos era un ejemplo muy concreto sobre algo que ellos podían ver. La sal dejaba de servir, era inútil, no es como nuestra sal. Sí, 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 me siguen. Sí, de Mm, hecho, Majo, Ma, quería desde hace rato aportar eso porque escuchándolas a todas veo mucha conexión y cómo hace ese contraste entre los primeros versos que leímos donde se está dando como esa queja y donde ya ahora Jesús les está llamando como a literalmente no juzguen a otros, sean unidos. Y yo veo esa palabra sal, aunque no sé si está bien, pero lo veo como amor, como tengan amor, no pierdan el amor, mantengan la paz, o sea, como que no sé, como para entenderlo lo veo de esa manera, pero no sé si será correcto en el contexto en el que está, pues. Creería que no es amor tal cual, porque tendríamos que pensar en las características de la sal en sí, y era lo que estábamos hablando, era como la sal preserva, pero es Ujú, como que preserva el llamado que somos, o preservar, Paula está poniendo como la santidad, en el fondo es como preservar el carácter de Cristo, eso es lo que estamos llamados a hacer, y el amor entra ahí, pero no es únicamente eso. Y lo que habla de la sal es más la característica de preservación. ujú. O quizás como no pierdan la palabra que hay en ustedes, algo así, pues que es Cristo, no sé. No sé, me da curiosidad. Es Es simplemente que porque... lo que pasa es que tienes que pensar que Jesús está usando un elemento Ujú, para ayudarlos a entender, pero no es como que está escondiendo una palabra detrás de sal, sino está usando las características de la sal para poder ayudarlos a ellos a entender que lo que no pueden dejar es dejar de preservar lo que ellos son, el llamado de lo que ellos son. Porque ujú, si dejan de preservarlo, entonces cuando él dice se van a volver insípidos, se van a perder el propósito por el cual yo los he llamado. Ustedes van a dejar de sí, ser, si tú piensas en Mateo, van a dejar de ser un impacto en el mundo, porque Jesús en Mateo habla de sal y de luz. Pero exacto. cuando el Señor habla, usa ejemplos cotidianos para ellos, lo que tú tienes que pensar es ese ejemplo cotidiano, ¿a qué los remite a ellos? No es como que Él está escondiendo o necesitamos buscarle un sinónimo a sal. No es así, sino es que les transmite el ejemplo de la sal a ellos en su contexto. Ok, ya entiendo mejor.
Maja, disculpa, Consulta el ¿podría ser contexto. Ah, No entendí. Se mezclaron dos. sí, dale, Sara. disculpa, digo, también podría ser fe, ¿no? En cuanto a lo que dice salados o la sal. Lo que pasa es que, otra vez, no se trata como de ponerle un sinónimo a sal, sino estamos pensando en la sal como elemento, qué características nos evoca el elemento. Entonces, lo que Jesús está hablando es de que la sal nos va a preservar de la prueba, nos va a preservar. Pero, ¿qué es lo que preserva la sal? Eso es lo que tenemos que pensar. La Y es sal, básicamente como creyentes, como nuestra vida en el Señor, no solamente una cosa, es como lo que somos, nuestra identidad. Eso es lo que la sal está buscando preservar. Por eso es que no es solamente una característica, sino es lo que hemos sido llamados a hacer. Por eso es que luego dice, tengan sal, van a vivir en paz. O sea, sigan ustedes ese llamado que yo les estoy dando, de seguirme, de vivir en santidad, de leer la palabra, de ser como yo. Ese ser como yo los va a preservar del fuego, los va a preservar de la prueba. Es la prueba nos refina, así como dice Pedro, pero la sal es el carácter de Cristo, si lo quieren ver así, Mm, lo que nos va a preservar. No es solo un sinónimo, sino es lo que busca evocar con la sal, que es la preservación. mm. ¿Se entiende? Sí, Ujú. O sea, no cuando tenemos que dice buscarle otra vuelta. desazonar, No. en el fondo podría ser que si la sal es preservar y cuando me dice con qué la sazonarán, en el fondo podría ser que deben preservar en este camino, porque si tú me dices que también lo anexa el Sermón del Monte, perseveren en este camino, pero mantengan esa sazón, mantengan esa identidad, esa alegría que yo he tenido para con ustedes o para con todos, de que a pesar de, me he mantenido siempre con bondad, con amor, con paciencia. Creo Sí, que porque si tú Estaba pierdes, leyendo, perdón, dale, Majo, Gaby, dale, dale, dale. es que vaya, pensando en lo que Majo dice sobre no buscarle otra vuelta, sino enfocarnos en la sal. Yo googleé que si la sal podría recuperar su sabor si lo pierde. Y dice que es el momento que la sal deja de ser salada, no la puedes recuperar ni porque la revuelvas con otra. Entonces, yo me imagino que esto también es un llamado a no pierdan el sabor, o sea, porque una vez que se pierde, se pierde. ah, Sí, ahora, ojo ahí, porque tampoco, la idea no es tampoco, o sea, Jesús usa el ejemplo, pero también siempre tenemos que pensar como en toda la revelación del Señor. Entonces, Jesús está hablando si se vuelve insípida, ¿ahora qué vas a sonar? Pero lo que no está diciéndonos, si se vuelve insípida, nunca más, ya fue, ya se perdió, porque no es así, no perdemos la salvación. Entonces, ojo con como usar todos los elementos veamos lo que Él está haciendo, la referencia que Él está haciendo, y no nos vayamos como porque gracias a Dios, yo he perdido el sabor un montón de veces. Yo me he vuelto insípida un montón de Yo veces, también. pero, pero su misericordia ha Total. hecho que vuelva a tener sabor. Es su gracia. Entonces, por eso, no perdamos el foco de lo que el texto que estamos viendo, enfocándonos en la característica, veamos lo que Jesús está diciendo, pues no nos hundamos ahí porque va a ser un pozo sin fondo. Tenemos que verlo siempre a la luz de todo el texto, a toda la revelación de las Escrituras. Ok. sí, Majo, un poquito para añadir lo que dijo Rosy, que habló del Antiguo Testamento y del Levítico, es que más allá de que la sal sí preserva y se echaba al sacrificio, era también como una ofrenda agradable para el Señor, ¿no? Y relacionándolo un poco con la gracia, ¿no? Porque solo por medio de Cristo podemos obtener la gracia para hacer una ofrenda agradable delante del Señor. Ujú, ujú.
Gracias. Está en Levítico 2:13 por si alguna quiere saber el texto de la sal en el Antiguo Testamento. Pregunta, Majo, pero en el contexto del texto que estamos leyendo, que es como el Señor, o sea, venimos de la plática de estos no son nuestros. Aquí estaba leyendo que dice, la sal pura no pierde sabor. Si parece que lo ha perdido, es porque está diluida o adulterada. O sea, es como Ya, lo que es ese es otro salado es enfoque, ¿te das salado. cuenta? Ese es otro Ujú. enfoque. Ese es otro enfoque porque quizás esa sal nunca fue sal. Sí, ese es Ujú, otro enfoque. ujú. Entonces, ojo con ese detalle. Ok, por tiempos necesitamos avanzar. Entonces, habiendo ya, le hemos dado harta vuelta y creo que cada una ha ido viendo, se dan cuenta cómo el hacer el desglose nos permite fijarnos en palabras que quizás en el bloque no se ven. Esa es, digamos, la ventaja de desglosar el texto. Lo que vamos a No hacer se le ahora. veía futuro, pero miren todo lo que salió. Por eso ven lo importante también de no saltar directo a conclusiones, sino observar. Tómense el tiempo de observar el texto. Lo más fácil es leer y sacar una conclusión, pero párate, limítate, amárrate las manos, no saques conclusiones, observa el texto. Lo más probable, si tú sacas conclusiones de frente, lo que vas a hacer es vas a traer todo el bagaje que tú tienes de otros que te han enseñado y no vas a hacer el ejercicio de tú misma observar el texto y ver que el Señor te quiere hablar a ti. Es muy fácil de frente ir a la conclusión y no pasar por el texto, no pasarte por el fuego, no pasarte por el texto y dejar que el texto te hable. Es, Majo, entonces, Bueno, entonces creo ahorita que termina la idea, Sofi, porque lo que hacemos al poner la conclusión de frente es no estamos pensando, estamos trayendo lo que otros nos dijeron y lo estamos repitiendo con nuestras palabras, pero hacer el ejercicio de pensar, mirar, qué incómodo que Majo acaba de decir, que eso que acabo de decir no es, no es cómodo, pero yo podría simplemente dejarlas a ustedes con lo que ustedes acaban de decir, las reflexiones, qué bonito, pero no, mi trabajo y parte del trabajo que hacemos acá, la meditación es reflexionar, es pensar. Y lo que yo quiero y la razón por la que yo le dedico tiempo los miércoles es porque quiero enseñarlas y empujarlas a pensar mejor en la palabra. Porque si no, lo más fácil es sentarnos frente al texto y simplemente decir lo que ya sabemos. Eso es fácil, eso no me necesitan para eso, pero empujarlas, presionarlas y ponerlas en una situación quizás incómoda, pero estamos acá en un ambiente seguro, acá todas pueden decir lo que quieran y al final nos vamos dirigiendo. La idea es esa, la idea es pensar mejor en la palabra de Dios y educar a la mente, entrenar a la mente a hacerlo. Porque cuando ustedes se vuelvan a sentar con sus Biblias solas, se van a recordar que, no debería estar saltando de frente a la conclusión, mejor me pongo a observar el texto. ¿Qué quiere decir con esto? Y a veces tener herramientas como libros que nos dan contexto puede servir, porque simplemente añaden un poco de información, pero eso no es lo mismo a saltar a un libro a un comentario bíblico, por ejemplo, porque el comentario bíblico ya nos da la conclusión de alguien y entonces nos impide y nos evita pensar. Ojo con eso. Recién después de hacer nuestra propia reflexión, recién pueden irse a ver el comentario bíblico. Pero antes, no, porque si no van a empezar a pensar de acuerdo a lo que el tercero ya pensó, pero ese tercero hizo el trabajo que tú deberías estar haciendo. Y el Señor nos ha llamado a amarlo con toda nuestra mente. Entonces, con todo nuestro intelecto, y eso implica sudar la neurona. Y es incómodo si tú no estás acostumbrada. Pero lo tenemos que hacer porque es un llamado. Ya, habiendo hecho la exhortación, paréntesis, la cierro. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomarnos un tiempo para escribir una reflexión final cada una de forma personal con respecto al texto que hemos visto. La característica particular que tenemos en el taller para las nuevas es que no escribimos una reflexión y ya, sino que la escribimos en formato de oración. Es decir, tu reflexión final va a ser una oración al Señor. Entonces, Padre, hoy vimos, no sé, hoy
vimos que la sal preserva, pero yo me doy cuenta que en realidad estoy muy insípida y he perdido mi valor. Por eso es que no soy capaz de vivir en paz con todos. Algo así. Es simplemente un ejemplo. No estoy insípida, por si acaso. A veces, pero no hoy. Bien, ok, entonces, em, vamos a tomarnos unos minutitos para eso.
Bien, antes de terminar, quisiera saber si alguno quiere compartir quizás su reflexión o algo que con lo que se queda del taller antes de que cerremos. Eh, yo quería compartir de que me quedo con la parte de la autenticidad y la integridad en la vida cristiana, o sea, mantener esa sal, estar siempre queriendo ser purificados constantemente para no perder el objetivo, no perder el punto de vista que es parecernos más a Cristo en todo lo que hagamos. Y pues me ayuda esto a poder entender de que tengo que permanecer en Él. Mientras yo permanezca en Él, voy a poder también estar en paz con todos los demás. Si no permanezco en Cristo, como dices tú, me vuelvo insípida y ya pierdo la paz con todo el mundo. Gracias, Karen. Sí, Majo, yo ¿puedo pensaba eso, que leerla? no estar en paz con todos es un claro indicador que ando insípida, que no ando sazonada. Sí. ¿Alguien ¿Aló? más que quiera compartir? Sí, lo veo. ¿Aló? Soy Sofía. ¿Me Sofi. escuchas? Sí, Este, ahora sí. ya, ya, quiero leer la reflexión que puse ya. Dice, Padre, gracias por corregirme en amor y enseñarme que la sal y el fuego serán parte de mi vida. Que la sal puede irse de mí, es probable, y debo ser intencional en mantenerla para acercarme al trono de tu gracia y poder así conservar la sal. Entonces, el vínculo de la paz me ayudará a vivir en comunidad. Gracias, Sofi. Amén. Yo tal vez solo para terminar, creo que, no sé si les ha pasado que, oye, ¿por qué está esto tan difícil aquí en la Biblia? O sea, porque no es más fácil de entender, pero me encanta lo que nos hacías reflexionar, Majo, de pensar y detenernos en el texto, porque incluso al leer la Biblia andamos siempre a la carrera y es como rapidito lo voy a hacer, rapidito lo voy a entender y a veces no, a veces hay que detenerse y profundizar. Me encantó que las hermanas se fueran al Antiguo Testamento, que nos fuéramos a buscar el contexto. Y le decía al Señor en la reflexión que gracias por disciplinarnos y enseñarnos a pensar en ti. Esta semana le decía al Señor, bueno, con el ejercicio que te contaba de tu libro del capítulo 0, de preguntarnos dónde estamos y qué hemos dejado de hacer. Yo me acuerdo que de chiquita yo leía la Biblia, o sea, y tenía en la punta de la lengua la palabra y creo que con el tiempo eso fue cambiando y el Señor me mostraba que había dejado de leer la Biblia, o sea, entonces dije, ay, ya lo identifiqué y el Señor inmediatamente me dijo, ok, si ya lo identificaste, ¿por qué no lo haces ahorita? Y entonces empecé a leer Romanos, solo el capítulo 1 y impactada de todo lo que ese pedacito de Romanos decía que fuimos elegidos para Él y, y ahora que reflexionábamos en esto, digo, si somos elegidos para Él, es para que profundicemos en nuestra relación con el Señor, porque es tan amplia y es como el corito que cantamos de los niños que es tan ancha que no podemos estar fuera de Él, tan alto, tan profundo, pero a veces nos quedamos solo en la superficie y nos roba el conocerlo. Y esto de pensar mejor la palabra, porque estoy 100% segura que todas las que estamos aquí vamos a estar todo el día pensando en la sal y en si estamos saladas o si ya perdimos el sabor. Ay, 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 el salómetro. ¿Puedo, ¿Qué tan insípida estás hoy? puedo acotar una última cosa? Sí, Belén, sí, ya. Belén, sí, sí, sí.
Bueno, la verdad es que yo desde anoche tenía la necesidad de qué era lo que Dios nos iba a hablar hoy en esta mañana y estoy pasando por una etapa con mi hijo de 5 años. Es mi primer hijo, entonces cada etapa es nueva también para mí. Y yo le pedí al Señor que Él me hablara porque hay formas en que uno afronta sin paz el tema de la corrección, el tema de influir en nuestro hijo. Y la verdad es que esta palabra me removió, digamos, mi conciencia, mi corazón, en el sentido de que la sal influye tanto en algo para llegar a preservarla que mi petición al Señor a través de su palabra es esa, que tenga la sal suficiente para ser tan influyente como la sal en la ofrenda, en la preservación, que mi hijo pueda vivir la paz que yo vivo con el Señor primero. O sea, no puedo traspasarle algo que yo no vivo. Y me hacía también pensar en el título de tu libro, de Arde mi corazón, y que ese fuego no se apague, que necesito más de él, que no necesito, bueno, eso lo aprendí desde el primer año de vida de mi hijo, las filosofías de este mundo no me sirven para nada al afrontar este tipo de situaciones y que su palabra es mi guía, que necesito más de él, que necesito más sal, que no me puedo descuidar y mezclar esta sal que quema, que arde, digamos, en nuestro corazón cuando le buscamos cada vez más y no mezclarla con otras cosas para tratar de influir en mi hijo, sino que solamente a través de la paz que Él nos da a través de su palabra. Entonces, em, siento respuesta del Señor para mí en esta mañana y les quería comentar eso. Ah, gloria a Dios. Gracias, Belén, gracias por compartir. Creo que acá las mamás nos sentimos muy identificadas con, con lo que has compartido. Gracias, gracias a todas por estar un miércoles más. Vamos a orar para cerrar. ¿Alguna de ustedes quiere dirigir el tiempo de oración? Yo, Gracias, Gaby. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por no dejarnos en silencio y gracias por siempre tener tu oído atento. Es hermoso saber, Señor, que si te buscamos te vamos a encontrar. Y eso, Señor, no lo queremos dar por sentado. Perdónanos, Señor, porque a veces te ignoramos, a veces solo medio tocamos la superficie de toda la profundidad que tú tienes para nosotros. Por favor, Señor, pon hambre y sed en nuestra vida por tu palabra y por tiempos contigo y por, Señor, venir a la fuente que le da sabor a nuestra vida, Señor. Gracias porque nos haces pensar en ti. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a la palabra y en medio del caos, Señor, de la vida, tenemos paz. Padre, ayúdanos a inspirar a otros en casa, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras amigas, Señor, a que ellas puedan ver la diferencia que tu palabra hace en nuestra vida. Señor, bendecimos a cada mujer aquí con sus luchas, sus imperfecciones. Señor, tú sabes lo que somos y de lo que carecemos. Ayúdanos a que tu palabra nos equilibre, Señor, y nos haga vivir, Señor, de tal manera que te alegremos tu corazón y te hagamos sonreír. Bendice, Señor, nuestra entrada y nuestra salida y ayúdanos a meditar en ser esa sal, Señor, que este mundo necesita para que te conozca a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, presérvanos hasta tu venida, Señor. Amén. Amén. Gracias y gracias a todas por estar un miércoles más. Si el Señor quiere, si no nos lleva antes o si no viene antes, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Majo. Gracias, Nos hermanos. vemos. Hace un lindo día. Chao, Salud. chicas. Buen día. Buen día.